Capítulo 6. Parte 1. La espera vestida de milagro. No sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero desde aquella noche en que el ángel me habló, supe que algo se encendió dentro de mí. No solo mi vientre comenzó a latir con nueva vida, también mi alma. Después de tantos años de llanto y oración, sentí que todo había valido la pena. La promesa de Dios no solo me devolvía la esperanza, me devolvía a mí misma. No quería que nadie supiera aún, solo Joaquín y yo guardábamos aquel secreto como una llama delicada. En los primeros días, pasaba las madrugadas con la mano sobre mi vientre, susurrando palabras que solo el cielo y yo entendíamos. Me despertaba a veces con lágrimas corriendo por mis mejillas, no de tristeza, sino de asombro. Me costaba creerlo, yo, la estéril, la silenciada, la que ya no era mirada con respeto en las plazas, ahora llevaba dentro de mí un milagro. Y sin embargo, el temor no desaparecía del todo. ¿Y si lo había soñado? ¿Y si había sido mi corazón deseando tanto algo que confundí un pensamiento con una visión? Pero entonces, cada vez que mi cuerpo cambiaba, cada vez que el dolor suave me recorría el vientre como un río de fuego dulce, sabía, era real. Ella era real. Nuestra hija estaba creciendo dentro de mí. Mis padres me miraban con una mezcla de amor y preguntas. Yo no hablaba mucho. Había aprendido, con los años, a dejar que el silencio hablara por mí. Me refugiaba en la oración, en los campos, en la sombra de los olivos. Las cabras me seguían como si supieran que algo distinto habitaba en mí. Las mujeres de la aldea me veían con cierta distancia al principio, como si no pudieran aceptar que Ana, la estéril, caminara con los pasos lentos de una mujer encinta. Pero yo no las culpaba. Yo también necesité tiempo para aceptarlo. Yo la miraba en secreto. En las mañanas, mientras ella recogía agua, mientras acomodaba la leña o hablaba con los animales como si fueran niños. Había en ella una luz que no había visto antes. Una calma que parecía no ser de este mundo. A veces pensaba que aún estaba soñando. Que el ángel había hablado, sí, pero que todo lo demás era un espejismo del corazón. Pero luego, la veía sentarse al atardecer con una mano sobre su vientre y otra alzada al cielo, y sabía. Sabía que lo imposible había sucedido. Yo mismo no sabía cómo vivir esta etapa. Nunca pensé que sería padre. Ya me había resignado a morir sin herencia. Había aceptado la burla callada de algunos vecinos, la mirada de lástima de los más piadosos. Había enterrado mi esperanza. Pero ella, Ana, nunca dejó de creer. Su fe me sostuvo. Y ahora, era como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez, con la torpeza de un niño y la esperanza de un hombre que por fin ve el sol después de años de noche. Las semanas se hicieron meses, y mi alma aprendió a cantar en silencio. Cada día, al ver el vientre de Ana crecer, algo en mí se agrandaba también. No sabía rezar como ella, no con palabras. Pero empecé a hablar con Dios en los surcos del campo, entre los granos de trigo, en los pasos que daba al caminar de regreso a casa. No le pedía nada. Solo agradecía. Solo me inclinaba con reverencia ante este misterio que me había elegido sin que yo lo mereciera. Un día, al ir a lavar ropa al arroyo, una joven me preguntó si era verdad que esperaba un hijo. Me tomó de sorpresa, y por un momento no supe qué decir. Sonreí, y bajé la mirada. Ella, con una risa suave, dijo, «Tu rostro ya lo cuenta todo». Y se fue, dejándome con el corazón latiendo fuerte. Me senté junto a la piedra donde siempre lavaba, y miré mi reflejo en el agua. Tenía razón. Había algo en mí que hablaba antes que mis labios. Era la esperanza. Era la promesa cumplida. Volví a casa esa tarde y Joaquín estaba sentado tallando un pequeño cuenco de madera. Cuando me vio, dejó lo que hacía y vino hacia mí. «Te ves más hermosa cada día», me dijo. Me apoyé en su pecho y escuché los latidos de su corazón. «¿Crees que será niña?», le pregunté. «No tengo dudas», respondió sin pensarlo. «Y será luz para muchos». Esa noche no pude dormir. Salí al patio con una manta sobre los hombros y me senté a mirar el cielo.
Las estrellas parecían más cerca que nunca. Pensé en Abraham, en Sara, en todas las historias de fe que había escuchado desde niño. Ahora nosotros éramos parte de esa historia. No lo entendía todo, pero no necesitaba entender. Bastaba con creer. Bastaba con amar a Ana cada día, con cuidar ese pequeño milagro que crecía en su vientre como una semilla de eternidad. Pasaron más meses. Ana comenzó a sentir a la niña moverse. Me tomaba la mano y la ponía sobre su piel. Yo no sabía qué decir. Me quedaba callado, con los ojos húmedos, el alma abierta, el pecho lleno de un amor que me desbordaba. Era nuestra hija. Nuestra María. Aunque aún no lo sabíamos con certeza, en el fondo, lo sabíamos. Cada día era una canción. Cada noche, un rezo. Comencé a bordar una pequeña manta azul. Joaquín me ayudó a tallar una cuna. Mis padres tejieron ropa diminuta con manos llenas de ilusión. Había alegría en nuestra casa como no la había habido en años. Las gallinas cacareaban más fuerte, los burros rebuznaban al amanecer como si celebraran algo que no podían explicar. Y yo vivía cada segundo con un corazón agradecido. Hablaba con nuestra hija mientras cocinaba, mientras barría, mientras caminaba entre los olivos. Le contaba cuentos, le recitaba salmos, le cantaba melodías que aprendí de niña. Sentía que ya la conocía. Que ya éramos una familia. Que el cielo nos había visto. Y respondido. Nunca olvidaré el día en que Ana dijo su nombre en voz alta por primera vez. María, murmuró mientras tejía. ¿Así la llamaremos?, le pregunté. Ella sonrió. Así la escuché en mi corazón desde aquella noche. María. Lo escribí en un trozo de madera. María. Lo miré por largo rato. Y lloré. Lloré como un hombre que sabe que lo que está por venir no solo es grande, sino santo. Sagrado. Que nuestras vidas estaban cambiando para siempre. Los días siguientes al anuncio del ángel fueron como un remolino de emociones y silencios. Mi cuerpo empezó a cambiar, pero más aún, mi alma. Cada amanecer lo recibía con un canto, con la mirada puesta en el cielo, como esperando una señal que me dijera que todo esto no había sido un sueño. Y sin embargo, no la necesitaba. Lo sabía. Dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, algo sagrado estaba sucediendo. Algo eterno. Me despertaba temprano. Antes que el gallo cantara, ya mis manos estaban encendiendo el fuego, preparando las hierbas, barriendo los restos de la noche en la casa. Pero no era una rutina vacía. Cada movimiento era una oración. Cada tarea era una forma de alabar. Me arrodillaba en el rincón donde solía llorar por no tener hijos, y ahora lloraba también, pero por gratitud. Las lágrimas no eran menos. Solo habían cambiado de sabor. Yo la observaba en silencio. Me costaba creerlo todavía. Aunque mis manos tocaban su vientre en las noches, aunque veía cómo la luz en sus ojos había cambiado, había algo en mí que aún temía despertar y descubrir que todo había sido una ilusión. Pero la fe de Ana era un fuego que me alcanzaba. Me rodeaba sin quemarme, y sin embargo, me purificaba. Recuerdo un día en especial. Habíamos ido a trabajar al campo con mis suegros. El aire estaba fresco, la tierra húmeda por las lluvias recientes. Ana se inclinaba con cuidado, y aunque insistía en ayudar con las cosechas, yo la mandaba a sentarse cada vez. Pero ella no podía quedarse quieta. Cantaba. Sí, cantaba. Cánticos antiguos que aprendió de su madre, versos del rey David, plegarias de mujeres estériles que encontraron gracia. Me estremecía. Nunca antes una canción me había hecho llorar como aquella mañana. Había una conexión extraña entre el cielo y yo. Como si estuviera caminando en dos mundos a la vez. La vida cotidiana seguía, los mercados, las voces en las calles, el agua que hervía, los panés que se amasaban. Pero yo estaba también en otro lugar, más alto, más secreto. En ese lugar, sentía la presencia del Altísimo como una sombra constante. Suave. Cálida.
inquebrantable. Mi madre me preparó ungüentos para las náuseas, infusiones de hinojo y canela. Las vecinas me traían dulces de dátiles y leche de cabra. Había gozo en los rostros de todos. Algunos no comprendían del todo lo que sucedía, pero intuían que algo especial estaba ocurriendo. Había quienes decían que mi embarazo era un milagro tardío, una historia de consuelo. Pero yo sabía que era más. No porque lo mereciera, sino porque Dios así lo quiso. Una tarde, encontré a Ana en el jardín, hablando sola. Me acerqué en silencio. Ella no me vio. Estaba de rodillas, sus manos sobre el vientre, sus labios apenas se movían. Escuché palabras como santidad, servicio, voluntad. Me quedé allí, detrás del almendro, sin querer interrumpir. Y comprendí algo que cambió mi forma de ver todo. Ana no solo estaba esperando a nuestra hija. Estaba preparando su alma para educarla en lo eterno. Desde ese día, comencé a orar yo también. No como antes, con palabras repetidas y pensamientos dispersos. Oraba con el corazón abierto. Hablaba con Dios como quien habla con un amigo que regresa después de muchos años. Le contaba mis dudas, mis miedos, mi deseo de ser digno de este regalo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Él me escuchaba. Comencé a escribir. Pequeños cantos. Fragmentos de oración. Poemas sin rima. Quería dejarle a mi hija un testimonio de lo que vivía antes de tenerla. Sabía que un día le contaría con mis labios, pero también quería que viera con sus ojos cómo se forjó su historia. Le hablé de nuestras lágrimas. De la vergüenza que un tiempo me cubrió. De la fuerza del amor de su padre. De la noche en que el ángel vino. Y de la promesa que creció en mí como una flor inesperada en el desierto. En el templo de Nazaret comencé a visitar con más frecuencia al sacerdote. Le hacía preguntas sobre las Escrituras. Sobre las madres de Israel. Sobre cómo un hombre puede ser padre de alguien enviado por Dios. Él me miraba con dulzura, aunque sin entender del todo lo que buscaba. Me dijo que todo padre es también un discípulo, y que quien cría con fe, deja huella en el alma de su hijo. Tomé esas palabras y las guardé como un tesoro. Sentía dentro de mí los latidos de María, cada vez más firmes. Me hablaba a mí misma como si ya pudiera oírme. Le decía que le esperábamos con amor. Que no venía a este mundo por casualidad, sino por llamado. Que sería una luz. Una mujer de Dios. Una sierva del cielo. Y en mi corazón oraba para que yo no la manchara con mis inseguridades, para que yo fuera canal limpio de lo que Dios quería hacer con ella. Nazaret se llenó de rumores. Algunos buenos, otros no tanto. La infertilidad de Ana había sido un chisme en los callejones por años. Y ahora, su embarazo tardío, milagroso, también lo era. Pero algo cambió, a nosotros ya no nos importaba. Vivíamos de la mirada de Dios, no de la opinión de los hombres. Y esa libertad era nueva. Inesperada. Maravillosa. Cada noche, Joaquín se sentaba junto a mí y le hablaba a nuestra hija. Le contaba historias del pueblo de Israel, le narraba las proezas de Moisés, las canciones de los salmos, las lágrimas de Raquel, la fuerza de Débora. A veces lloraba mientras hablaba, y yo lo acariciaba en silencio. Había en él una ternura que nunca antes le había visto. Una transformación suave, como si la paternidad ya estuviera floreciendo incluso antes del nacimiento. Y fue en medio de esa espera, de esa rutina sagrada, donde me di cuenta de que Dios no solo había respondido nuestras oraciones. Nos había renovado. Ana y yo ya no éramos los mismos. Éramos más humildes, más entregados, más atentos a los detalles del alma. Y aunque todavía no sabíamos lo que el futuro traería para nuestra hija, sabíamos que venía enviada. Sagrada. Luminosa.